La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822. Ahora, continuamos con más. Así es, estamos de regreso en el programa de Los Desvelados, una noche muy interesante y por supuesto líneas telefónicas ya conocidas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Bueno, como les estaba mencionando, esta noche vamos a tener la oportunidad de conocer pues uno de los investigadores más importantes del fenómeno ovni paranormal aquí en los Estados Unidos y sobre todo pues parte de nuestra comunidad. Él es originario de Cuba, reside en Miami, parece ser desde 1960. Hoy lo vamos a conocer muy bien para que ustedes sepan el gran trabajo y la trayectoria que él tiene. Su labor por muchos años pues ha sido el de tratar de identificar los objetos voladores, ¿no? Los famosos ovnis, y trabajar también en otros temas relacionados a todo esto. Virgilio Sánchez es presidente y fundador del Miami UFO Center, o Centro de OVNIs en Miami, corporación sin fines de lucro que él fundó en 1976. Y en ese centro de procesamiento de reportes sobre ovnis, pues es lo que él se encarga de investigar toda esta información que a él le llega. Una parte también importante dentro del camino de Virgilio, pues fue la participación de él en 1974 del primer Congreso Mundial de Ufología en Acapulco, donde él pues tuvo la oportunidad de convivir con mucha gente muy importante dentro de lo que es la investigación del fenómeno ovni. Así que, ¿qué les parece si le damos la bienvenida en esta noche madrugada al programa de Los Desvelados a Virgilio Sánchez Osejo en esta noche? Virgilio, ¿te encuentras por ahí? Muy buenas noches. Buenas noches, Víctor Camacho, y muchas gracias por haberme invitado a tu programa Los Desvelados, ¿no? Así es, ¿no? Al contrario, te agradecemos mucho, Virgilio, por darnos un poquito de tu tiempo y de tu sueño estas horas. No hay problema. Ya me tomé un buchito de café cubano y eso me va a mantener despierto. Ya listo, entonces, para platicar. Virgilio, de veras que es un placer enorme nuevamente saludarte. Ya teníamos casi un año, un poquito más de un año sin platicar, ¿verdad? Sí, es verdad. El placer es mío, Víctor. Y me alegro mucho que me hayas llamado para continuar conversando con los temas que a nosotros nos interesan, ¿no? Claro que sí. Tuve la oportunidad, para que los velados sepan, de conocer, saludar a Virgilio, precisamente en la ciudad de Chihuahua, en el Congreso de Chihuahua que hubo por allá. Y sí, tuvimos también la oportunidad de viajar juntos de la ciudad de Chihuahua al Paso y convivir un poquito. Y bueno, pues nuevamente saludarte, Virgilio, es un placer enorme. Y te vamos a estar molestando seguido, ¿eh? No es molestia, es un placer para mí. Y bueno, pues vamos a conocer un poquito de ti para que los desvelados sepan acerca de tu trayectoria, Virgilio, de tus pues ya tantos años de investigación. ¿Quién es Virgilio Sánchez? Figúrate tú. Pues yo nací en La Habana, Cuba, en el año 36, así que tengo 69 años. Chamacón todavía. Ya estoy bastante ya en ¿cómo se llama? En el otoño, ¿no? No, todavía. Pero fue por mi interés en estos temas, ocurrió en el año 1956, mientras estudiaba mi carrera de abogado, licenciado, en la Universidad de La Habana, y era como las 10 de la mañana. Y estaba cambiando de aula, de edificio, cuando vi a otros estudiantes mirando hacia el cielo. Y yo miré, lo que vi fue una luz bien fuerte debajo de las nubes, pero no le hice caso y continué. Al otro día fue cuando leí en un periódico ovnis sobre La Habana. Aquella época se le llamaba platillos voladores. Sí. Y yo dije, contra platillo volador, yo vi eso fue un platillo volador lo que yo vi, no puede ser. Ajá. Y ahí me comencé, ¿no?, a leer esos temas de que cada vez que salía una notica, un diario o en un magazine, claro, que decía algo sobre platillos voladores, pues lo leía y decía, bueno, déjame ver si eso fue lo que yo vi. Claro, mi familia en aquella época, mi padre, que era abogado también, me decía, oye, aquí no van a entrar a nadie, como sepan que tú estás con la cuestión de los platillos voladores, interesado en esto, no va a entrar ningún cliente al bufete. Pero bueno, yo trabajaba, aparte de estudiar, trabajaba con mi padre durante el día y estudiaba mi carrera por la noche. Pero cuando llegué a los Estados Unidos, ya por los años 70,
hubo un congreso, escribía para una revista local, y hubo un congreso en Anaheim. Ok, muy y cerquita. Ahí me fui, entonces conocí a varios investigadores mexicanos, entre ellos don Pedro Ferriz. Claro. Y ya con don Pedro Ferriz en ese congreso, que fue una locura, ¿no? El congreso no fue nada científico. Pero bueno, de ahí saltó la invitación para ir al primer Congreso Mundial de Acapulco. En 74. Asistí. Y de ahí entonces empecé a contactarme, que fueron los principales investigadores del fenómeno, y me di cuenta que habían otros profesionales como yo que estaban interesados en el tema, porque en este tema hay muchos profesionales también interesados, aunque muchas veces no dan la cara. Cierto. Y de ahí surgió el Miami UFO Center en el año 76, que somos un grupo de profesionales. En realidad no tenemos, lo único que tenemos es una página en internet, que se puede buscar por el Miami UFO Center, pero en realidad no nos interesa tener ni boletines, ni pasar información, porque lo que somos un grupo de profesionales estudiosos de estos temas. Sí. Y entonces me embullé, vamos a decir eso, me embulló más, me dio más fuerza, me dio un respaldo profesional, el poder estar con otros profesionales y entrar en este fenómeno. Claro. Y entonces en el año 79, el 3 de enero del 79, ocurrió un caso de adopción aquí en Miami. ¿Oh, sí? A un señor que se llama Filiberto Cárdenas. Ok. Y entonces me puse en contacto con el doctor Alex Heinix, que ya lo había conocido, fue que cuando lo conocí en el Congreso de Acapulco. Y estuvimos por 2 años estudiando ese caso. Bien interesante, porque fue uno de los casos pioneros de abducción aquí en los Estados Unidos. Y no solamente fue a esta persona, sino hubo una familia completa, la familia Martí, que estaba en el lugar y en el momento de la abducción, que fue en un coche en las afueras de Miami. ¿Qué fue lo que sucedió con Filiberto? Mira, el caso fue bien interesante porque a él se lo llevan delante de una familia. Desaparece. Ellos iban buscando un puerco porque era el día 3 de enero y ya no había puercos para asar. Había un cumpleaños de uno de ellos y salieron a las afueras donde había una granja para buscar a ver si había un puerco para comprar, y ahí el carro se le detuvo, y cuando estaban inspeccionando el motor con la tapa abierta, vino como una reacción de sonido y luces dentro del motor, pero en realidad era de afuera que lo envolvió un sonido como de cientos de abejas y luces de todos colores. En ese momento el testigo, el señor Martí, vio como a Filiberto se elevaba. Y a Martín no se lo llevaron porque se metió dentro de la tapa del motor, se agarró del carburador y se afincó ahí para que no se lo llevaran. Pero vio como el amigo Filiberto Cárdenas subía, se elevaba. La señora y la hija que estaba dentro del carro estaban gritando, histéricas. Entonces, después de eso pasaron como 2 horas. Él lo dijo a la policía, lo estuvieron buscando por el área, no lo encontraron, pero apareció como 8 kilómetros más al sur, en medio de una carretera en el Tamiami Trail. De ahí lo recogió el Hawaii Patrol y lo llevaron a la estación de policía y lo pudieron identificar, porque él no hablaba inglés, con la cartera de manejar y otras identificaciones. Y entonces lo reunieron todo en la estación de policía, y entonces en realidad fue el primer informe de la policía que pusieron en tipo de caso, encuentros cercanos de tercer tipo, que en aquella época era la película encuentros cercanos de tercer tipo. Eso fue lo que el policía escribió en el tipo de caso. De ahí le dio una tarjeta para que fuera a un hospital. En realidad estuvieron en el hospital de aquí de Miami, donde se le hicieron varios chequeos. Inclusive se mandó a pedir un técnico de la base aérea de Homestead, que está al sur de la Florida, para que hiciera porque pensaba que podían haber estado en contacto con algún tipo de radiación o algo. Exacto. Y no le encontraron nada. Pero entonces al llegar a la casa, pues lo que se encontró fue un hormiguero de fotógrafos, porque se corrió la voz por el radio.
y nosotros tuvimos que alejarlo de la prensa. Comenzamos a estudiarlo, hicimos, aparte de las regresiones hipnóticas, pues estaba el informe de médico, las marcas en el cuerpo, los testigos. Hubo testigos en el rancho que se le apagó el área, se apagó toda la electricidad. Virgilio, déjame hacer un corte nuevamente y rapidísimo regresamos contigo en esta noche. Virgilio Sánchez Osejo en esta noche en el programa de Los Desvelados. Sigue participando. Continúa contando tus historias aquí. En Los Desvelados con Víctor Camacho. Así es, seguimos aquí en el programa de Los Desvelados. Saludos a toda nuestra gente que está en casa. Gracias por dejarnos acompañarles en esta noche. Y le recordamos que nuestras líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Bueno, a través de las redes sociales pueden enviarnos sus mensajes en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados. Víctor Camacho, esta noche con nosotros, investigador del fenómeno OVNI, ya por muchos años, una gran y amplia carrera de investigación, tanto en los Estados Unidos como en otras partes del mundo. Estamos platicando esta noche con Virgilio Sánchez Osejo. Virgilio, ¿estás ahí? Sí, cómo no. Virgilio, nos estabas comentando de posiblemente del primer caso de encuentro cercano del tercer tipo, ¿no es así? Después, a los 3 meses, tuvo la oportunidad de tener un contacto, ya no fue una abducción, un contacto con los mismos seres, y fue al lugar, pero también llevó por primera vez a su esposa. ¿O también? Sí, Ajá. Y entonces con la esposa estuvieron como 1 hora dentro de la nave. Ahí fue bien difícil porque yo decía, bueno, aquí no hay testigos. Claro. Tengo que confiar entonces la palabra a este hombre, pero no. Entonces que independientemente me vino un reporte de un avistamiento de ovni a esa misma hora desde el aeropuerto de Miami, en el cual lo vieron cantidad de personas, pilotos y personas, empleados de la limpieza. Sí. Y según la descripción que nos daban, era de una madre nave con 2 o 3 objetos posados en el cielo, fijo. Y cuando trazamos una línea desde el lugar de donde estaba la nave hacia abajo, era el lugar donde había estado Cárdenas con su esposa. Okay. Así que esas son coincidencias, ¿no? Bueno, pues no hay coincidencias en este. En realidad no hay coincidencias. Ajá. Y fue bien interesante, le dieron 8. Yo le pedí bajo la hipnosis que me dieran una prueba, pensé que me iban a dar una prueba física, un tornillo, una tuerca, ¿no? Ajá. Para saber que este hombre era verdad lo que le estaba pasando, Claro. porque a mí me puede engañar cualquiera. Ajá. Y lo que nos dieron fueron predicciones, 8 predicciones. Ahí hubo un problema porque yo no quería escribir las predicciones. Después publicamos el libro y Jaime fue el que me dijo, mira, tú tienes que ponerlo todo, te gusten o no te gusten, porque las predicciones son cosas que bien psíquicas. Yo estuve en una conferencia en el año 74 en Tampa, Sí. de PSI, de parapsicología. Ajá. Y claro, estos pitonizos te decían, te daban 300 predicciones. Y cuando salía uno se hacía famosa, pero no contaban de las 999 que faltaban. No sabía nada. Ajá. Y a mí las predicciones nunca me llamó la atención. Hasta ese momento que decía, y entonces me vino la encrucijada de, ¿lo digo y lo publico o no lo publico las predicciones que me dieron a mí como prueba? Okay. Pero las predicciones se fueron dando. Y las publiqué en el libro de Wendell Stevens, me publicó un libro en inglés que se llama UFO Contact from Undersea en el año 81. Okay. Y todas las predicciones sucedieron después de haber estado publicada en el libro. Sí, estaba la primera fue la muerte de Adán Sadat en Egipto. Okay. Que cuando había una parada militar se bajaron los militares y lo acribillaron a balazo ahí en el estrado. ¿O él predijo eso? Eso fue en el año 80. Ajá. Y eso estaba publicado en el año 71, y eso estaba publicado en el libro de nosotros antes que pasara. Por ejemplo, el gran terremoto de la Ciudad de México. Okay. Inclusive Filiberto fue a México y habló con Pedro Ferriz para alertar a las personas, pero no lo dejaron ni a él ni a Pedro Ferriz. Él tenía un programa de radio cuando eso, porque estaban las Olimpiadas. Iba a haber las Olimpiadas ahí y no querían que causar pánico, causar miedo en la población. Pero bueno,
él ya regresó llorando y me dijo, Vigilio, él no ha podido decir nada y yo sé que va a pasar algo ahí en México. Y pasó. Y pasó esto fue en el 85, ¿no? De la Ciudad de México. Ajá. Pero bueno, cosas así fueron pasando, inclusive la guerra del desierto. Él decía que se le habían presentado dentro de la nave, como unos televisores, le presentaron un chino. Al chino le dieron la vuelta a 360 grados y le dijeron que la China iba a virarse así, y que ellos tenían unos controles en una plaza debajo de un obelisco. Ahí está la plaza de Taimen. Ocurrió. Y la China ha cambiado 360 grados. Y hasta la fecha, Filiberto, ¿todavía has tenido contacto con él? ¿O mira, ¿qué ha pasado con él? Mira, te voy a decir, todos estos casos que nosotros hemos estudiado, Ajá. siempre ha sido negativo para las personas que han tenido esa experiencia. Él se retiró. Quiero decirte que aquí lo tomaron por chistes, le sacaron hasta una canción, por radio cuando salía conmigo a hablar sobre su caso, llamaban y decían que si se había fumado un tabaco de marihuana, perdió los amigos, perdió el trabajo, tuvo que cambiarse de localidad de casa, y en definitiva creo que se marchó para Nueva York y no he sabido más de él. Así que no fue una experiencia agradable para esta persona, pero fue un caso muy interesante porque hubo una familia, la familia Martí, que estaba con una niña de 12 años en aquella época, que fueron testigos del caso. Hubo 2 hospitales, estuvo el Jackson Memorial Hospital, y nosotros con los médicos pues pudimos sacar el récord médico del hospital. Como te dije, estuvo involucrado la Fuerza Aérea de Homestead con un técnico que fue para ver si tenía algún tipo de radiación, que no lo encontraron, menos mal que no encontraron ninguna radiación. Ajá. Hubo policías en el sentido de 2 ciudades, de la ciudad de Hialeah y de la ciudad de Miami. Estuvo envuelto el Highway Patrol, la policía de camino, donde pusieron por primera vez en tipo de ofensa, pusieron encuentros cercanos de tercer tipo, que en aquella época era la película, ¿no? Sí, que estaba de moda. Ajá. En realidad, le dejó 108 marcas en el cuerpo, que más adelante nos supimos de que eran marcas de acupuntura. Okay. Y cosas así. Fue un caso bien rico en evidencias físicas. Claro. ¿no? Y las predicciones, como te conté, que pasaron. Cierto. Esto fue uno de los casos. Otro de los casos que te puedo decir, Sí. que tuvimos, que es tipo nos pareció una película de Hollywood. Ajá. Esto ocurrió en enero 23 del año 81 en Argentina. ¿Qué pasó allí? Mira, este muchacho que se entrenaba por una de las colinas ahí porque jugaba soccer, Okay. o sea, fútbol. Sí, soccer. Y entonces él se llama Ricardo Jesús Velázquez. Se estaba entrenando cuando de pronto en una de las colinas que iba bajando se encontró estos 2 seres. Ajá. Que casi choca con él, y resultó ser que se lo llevaron también. Eran 2 aparentemente extraterrestres, ¿no? Entidades extraterrestres. Sí. Pero a él lo llevaron a una base, a Filiberto lo llevaron a una base bajo el mar. Posiblemente fue en el Pacífico, porque lo que vio fue contaba que había visto unos caballitos extraños, y después pudimos verificar que eran llamas. Okay. Pero a Ricardo Jesús se lo llevaron para una base dentro de una montaña, que es donde había visto cosas militares y eso. Entonces, ahí le enseñaron también como unas pantallas, le enseñaron la guerra de las Malvinas, que todavía no había ocurrido. Okay. Y al final le enseñaron de que Argentina perdía la guerra. Bien. Ajá. Él se lo dijo a un investigador, Farouk Allen, que era representante de la Federación Argentina de la FAESE en aquella época, que ya no existe la FAESE. Sí. Y lo llevó a radio y habló sobre su experiencia y para qué fue aquello. Los militares, cuando pasó las Malvinas y perdieron, lo estuvieron buscando porque pensaban que era un agente británico. Sí. ¿Cómo es posible que este individuo, un muchacho de 20 y pico de años, sabía lo de las Malvinas y que iban a fracasar? Porque eso estaba bien cerrado entre los militares. En aquella época los militares eran lo que gobernaba a cargo de la Argentina, ¿no? Sí. Y habían 6 tipos de agencias de inteligencia
de diferentes ramas de los militares. Buscando. Quería saber que cómo él se había enterado que se había filtrado un secreto que ellos tenían. Ándale. Inclusive lo cogieron, lo torturaron, le rompieron un brazo. Bueno. Virgilio, nuevamente tengo que hacer la pausa, pero ahorita regresamos. Muy interesante todo lo que está compartiendo con nosotros esta noche Virgilio Sánchez Osejo en el programa de Los Desvelados. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan. Perfecto, continuamos aquí en el programa de Los Desvelados, una noche muy interesante, información, pues, ¿qué les podemos decir? Pero bueno, las líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Así es, háganos llegar también sus mensajes a través del correo electrónico desveladomayor@gmail.com para que nos envíen también sus mensajes, historias y relatos. Esta noche con nosotros, director y fundador de Miami UFO Center desde 1976. Autor de 10 libros aproximadamente de la temática del fenómeno ovni. Con nosotros está Virgilio Sánchez Osejo en esta noche. Virgilio, ¿te encuentras ahí? Sí, estoy aquí. Nos estabas comentando entonces, Virgilio, de este chico que le dan este tipo de información y en qué quedó todo esto. En definitiva, un amigo mío, entre una cosa y la otra, se lo llevó por una finca que él tenía, en Mendoza, y allí fuimos en el año 81, doctor Alex Hanix, fue el doctor Will Smith y yo a investigar este caso. Ajá. Y cuando llegamos allí, fíjate, en la casa de en las montañas, en la casa de este amigo mío, que él lo tenía como si fuera un peón de trabajo. Ajá. A las 12, nosotros llegamos como a las 9 de la noche, y a las 12 de la noche tocaron la puerta y sale este señor, que amigo de nosotros, abre la puerta y se encuentra esta señora muy bien vestida. Ajá. Y habla con ella y entonces viene hasta la sala y nos la presenta. Mira, la señora fulana de tal, mire, este es el doctor Virgilio Sánchez Osejo, Will Smith. Bueno, porque queremos saber si el señor Will Smith había llegado aquí, porque teníamos reporte de que había llegado un tal Will Smith en otra ciudad. Bueno, la señora se fue. Ajá. Y le preguntamos a nuestro amigo, ¿no? Oye, ¿y quién es esta señora? Y dice, no, esta es la señora del jefe de la seguridad del Palacio de la Casa Rosada. Y el esposo está allá afuera en el carro. O sea que bueno, los tenían vigilados. Ajá. Entonces al otro día nos dejó un hombre, un guardaespaldas allí con una pistola 45 para cuidarnos a nosotros, porque que sabíamos, ellos sabían que algo andaban nosotros haciendo. íbamos a investigarlo. Ajá. Y que había otras agencias que querían cogerlo a él. Entonces ya ellos habían sabido de que este señor Ricardo Vázquez no tenía nada que ver con la cuestión del gobierno, sino que era problema de extraterrestres. Ajá. Al otro día, cuando nos estuvimos investigando, lo investigamos afuera, en el patio afuera. Ajá. Y vimos a las montañas que estaban alrededor nuestro, soldados, ¿no? Estábamos rodeados de soldados, y un helicóptero de la Marina artillado nos pasó por arriba, que el doctor Will Smith iba a sacarle fotografía, y le dije, mira, ni saque fotografía de los militares, que estamos aquí, tremenda presión. Claro. La presión que tuvimos, bueno, fue bastante, porque en aquella época, ¿te acuerdas que aquí los Estados Unidos había ayudado con satélites a los ingleses? A los ingleses. Y se veían muy mal. A nosotros nos costó casi 2 semanas tener la visa para ir a Argentina. Allá. Y íbamos con el credo en la boca, porque decíamos, bueno, nosotros somos ciudadanos americanos, pero somos latinoamericanos. Y le habíamos dicho a los integrantes de la FAES del Congreso, ellos nos dijeron que nos iban ¿cómo se llama? Que era científico, que eso no tenía nada que ver con política, y que nos iban a cuidar y eso, pero de todas maneras fuimos a un lugar que era más bien antagonista con los norteamericanos, ¿no? Ajá. Pero así todos fuimos. Así que eso fue una experiencia bien... Imagínate estar con la presión de los militares encima. ¿Y sí pudieron hacer investigación de este chico, Ricardo? Sí, lo hicimos porque teníamos el guardaespaldas de la Casa Rosada. Ajá. Al lado de nosotros, que después nos acompañó hasta Buenos Aires, y de Buenos Aires entonces hasta el avión nos acompañó. A los tres, al doctor Hanley, a Will Smith y a mí, hasta que vinimos regresamos para Estados Unidos. Así que tuvimos guardaespaldas y todo. Sí. Así que es bien interesante, porque yo nunca pensé de que íbamos a tener los investigadores ufólogos
teníamos que tener guardaespaldas y eso. No, pues es que a veces se mezcla, ¿no? Lo que puede ser la política o las cuestiones militares con información que a veces se maneja, y es muy interesante esto que nos estás comentando. Y aparte de estar trabajando muy de cerca con el doctor Hynek por varios años. Sí, estuve trabajando como cerca de 6, 7 años tras su muerte, que fue en el año 86. Ajá. Yo lo conocí en el caso de Filiberto Cárdenas en el 79. Sí. Y él vino a Miami. Ajá. Y estuvimos, ¿cómo se llama?, con el caso. Y de ahí continuamos la amistad y entonces seguimos, inclusive viajé con él varias veces a Centro y Suramérica. Ok. Le servía de intérprete. Ajá. Y en realidad él fue mi mentor y que me enseñó todo. Increíble. Porque un abogado es abogado, pero de estas cosas de OVNI, yo decía, bueno, y el único experto, el doctor Hynek. Claro. Y yo no sé por qué me escogió a mí. Inclusive estuvimos en varias conferencias de la MUFON en California, y él me presentó a todo el mundo como asociado, porque yo siempre fui asociado, Miami UFO Center asociado, porque no quería que me dijeran que yo era de la MUFON o de la organización de él, que era CICOP, o era de nadie. Yo siempre tuve, ¿cómo se llama?, independiente de yo ellos. Pienso que de esa manera, la manera mía de pensar y de investigar, pues era libre. Claro. No tenía que estar llenando formularios ni dándole mis investigaciones a otras personas, que lo de la MUFON ha sido un fracaso por eso. Ajá. Porque los directores regionales son los que se cogían los casos, y el que investigaba, el investigador, a ese no le daban crédito. Claro. Y cosas así, pero estuve con Jaime hasta que murió en el año 86. Fue un individuo, ya te digo, científico de la NASA. Sí. Fue profesor de astronomía de la Northwestern University. Fue uno de los que, inclusive en sus buenos tiempos en Argentina, y puso el rastreo de la Luna, de todo el mapa de fotografía de la Luna. Y puso ¿cómo se llama? Por la NASA pusieron una estación de rastreo en Argentina. O sea que trabajó para la NASA y después por 20 años fue escéptico, estuvo dándole respuesta a todos los reportes que llegaban a la Fuerza Aérea. Él fue el del famoso Blue Book. Con el libro azul. Ajá. Que terminó con el libro azul, donde él fue y dijo, bueno, ya hay casos que amerita la investigación, que no se le puede dar una respuesta lógica. Y todavía se continuó con eso, y entonces cambió y creó el CUFOS, Centro de Estudios de los OVNIs, y independientemente del CUFOS, pues él viajaba y investigaba personalmente diferentes cosas. Pues yo creo que fue... Ajá. Pues desde el año, ya te digo, el año 79, pues comenzamos juntos, ¿no? Él me trajo aquí en mi casa una vez un caso, que él me decía que era muy difícil para estudiarlo, porque este caso, este muchacho se llama William Ortiz. Ajá. Él es colombiano. Ok. Cuando en Colombia era Guillermo Ortiz, pero cuando se hizo ciudadano americano se cambió para William Ortiz. Ajá. Y es una persona que fue sordomudo a los 10 años. O sea que él oyó hasta los 10 años, pero a los 10 años se cayó de un caballo que le iba allí en Colombia, y se golpeó la quijada con una piedra y se rompieron todo el sistema auditivo. Sí. Y se quedó mudo. Pues William Ortiz tuvo un encuentro a los 10 años con una entidad por el mismo camino donde él iba para el pueblo, en Bucaramanga. Él era de Bucaramanga. Y resultó ser que cuando vio esta entidad, que era como un niño chiquito con un traje como de fútbol, se dio cuenta que entre las malezas había el platillo, el objeto volador. Eso fue durante el día. Sí. Y que había otro niño, que después me dijo que era otra entidad, alrededor del platillo volador. Entonces se dio cuenta de que estaba al lado de él no era un niño, sino era una entidad. Ajá. Y cuando se viró, esa entidad se comunicó con él. Pero fíjate qué interesante. Sabían que era sordomudo, se comunicaron con el símbolo de las manos, o sea, el lenguaje de las manos. Sí. Pero a la vez él oyó y él escribió, porque toda la investigación tuvimos que hacer escribiendo. Claro. Me escribió de que él había oído las palabras, que fueron 6 o 7 palabras. Sí.
pero a la vez se lo estaba diciendo con las manos, el lenguaje de las manos. O sea, como que telepáticamente se estaban comunicando con él, ¿no? Exacto. Claro, como él había tenido oído hasta los 5 o 6 años antes de caerse del caballo, pues había tenido noción de los sonidos. Claro. Ajá. Y entonces me escribía de que sí, él había oído, que oía las palabras mientras se las decía con las manos. Este fue un caso bien interesante, me costó cantidad de tiempo, porque imagínate, no había manera de localizar al sordomudo, porque tú no lo puedes llamar por teléfono porque no te puede responder. Claro, Virgilio, tenemos que hacer la pausa nuevamente. Una noche muy interesante, esta noche madrugada con Virgilio Sánchez, director y fundador del Miami UFO Center. Ayudó también al doctor Hynek desde sus inicios, ya también hace muchos años, que ahorita también va a seguir platicando al respecto. Así que vamos a la pausa y regresamos con Virgilio Sánchez Osejo en esta noche en el programa de Los Desvelados. La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822. Desde México, 01800-681-1847. Continuamos con más. Continuamos en el programa de Los Desvelados y entramos de lleno en nuestra segunda hora de programación, transmitiendo en vivo y en directo para todos ustedes a lo largo y ancho de la Unión Americana, partes de la República Mexicana. Por supuesto, nuestras líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Así es, a través de las redes sociales sigan enviando sus mensajes en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho. Bueno, pues esta noche con nosotros, muy interesante, muy sabrosa la plática con Virgilio Sánchez Osejo, director y fundador del Miami UFO Center, autor de 10 libros acerca de lo que es el fenómeno OVNI, ex ayudante del doctor Hynek. Y bueno, pues realmente muy interesante toda esta información que estás compartiendo. Virgilio, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Entonces, Virgilio, este chico sordomudo, muy difícil de localizar, entonces, ¿cómo le hacías? ¿Cómo podías mirarlo él? Él aparecía en mi casa cuando podía, porque a él para ganarse la vida, la habían entrenado como pintor y retratista. Y entonces se iba por los hoteles y se iba por los carnavales, por los lugares, inclusive ha estado en Francia, ahí en Siena, donde se pinta sí, en la calle. En la calle y eso, retratos y eso, era retratista. Y entonces tuvo un hotel aquí en Miami Beach y ahí fue donde le mandó una carta a Jaime diciendo que él tenía una experiencia. Y entonces vino con un intérprete. Y yo pensé que iba a venir siempre con el intérprete, pues resultó que no. Entonces se aparecía en mi casa cuando podía. Y escribiendo. Pasaba meses, a veces pasaba semanas y de pronto pum, se aparecía en mi casa. Ajá. Y ahí mismo agarrábamos y estábamos toda la noche escribiendo para investigar el caso. Pero eso es un caso muy interesante porque ahí me di cuenta de que habían personas incapacitadas, sordomudos, y también he tenido casos de ciegos que han tenido encuentros con estas entidades. Los ciegos, claro, ellos lo verifican con las manos, tocando la entidad. Y saben que tiene hueso, que tiene músculo. Y me describen el traje que tienen puesto, sobre todo los dedos de los ciegos, en la cara, te dicen las facciones de la cara. Fíjate que aquí tuvimos un desvelado que nos comentó que él perdió la vista por un avistamiento. Es muy posiblemente. Sí, él nos mencionó que tuvo un avistamiento y aventaron como un rayo muy fuerte y que le tocó la vista y fue perdiendo la vista poco a poco, ¿no? Él menciona eso. Sí. Pues ese caso es muy interesante, a mí me hizo cambiar el pensamiento diciendo, bueno, pues las personas que tienen, alguna incapacidad, pues no quiere decir que no tengan encuentro con estos seres, o sea, que no formen parte, ¿no? de las investigaciones. Pues realmente impresionante todo eso. Bueno, son 3 casos que nos contaste que nos dejan así boquiabiertos y realmente pues nos damos cuenta de que algo está sucediendo desde hace bastante tiempo, que esto no es algo reciente, sino que ya tiene tiempo sucediendo. Sí, y las entidades más o menos son diferentes. Lo que hemos estudiado en los casos del Centro y Sudamérica tiene su diferencia, su diferente manera de actuar, también sus características son diferentes, aunque el fenómeno viene siendo el mismo. Es como decir, muy bien, nosotros tenemos diferentes razas. Tenemos diferentes, cada raza, cada país tiene su dejo, su manera de hablar. Costumbres. Su costumbre.
pero no dejan de ser seres humanos. Claro. Y aquí en el fenómeno nosotros recorriendo por todo Centro y Suramérica nos hemos dado cuenta de que las adopciones y los contactos son los mismos. El problema es que también la cultura de cada y la parte social de cada país cambia el aspecto de estas entidades, o estas entidades, unas se dedican a un tipo deliberadamente a un tipo de centro suramericano. Ajá. Precisamente porque trae unos programas diferentes, ¿no? Y lo adapta. Por ejemplo, aquí estaban al principio en los Estados Unidos, en los años 50 y 60, eran los tipos altos, rubios, tipo de Adamski, ¿no? Sí, sí, sí. Eso te lo puede decir don Pedro Ferriz, que estudió a Adamski y a toda esa gente. Ajá. Que se reunían ahí en una piedra. Sí, aquí en California. En California, sí. Yo estuve en Anaheim, yo estuve con todos ellos. Ah, okay. Y entonces después vino el tipo que es bajito, chiquito, cabezón, los grises, tipo reptil, okay. Y que trae un programa diferente de adopción, de manipular al ser humano y soltarlo. Ajá. Mientras que los otros los altos, los rubios, traían un mensaje de paz y de amor. Claro. Bueno, en Sudamérica ocurrió lo mismo, ocurre lo mismo. Hay ciertos lugares, en ciertos, ¿cómo se llama?, países, que por la idiosincrasia de los habitantes, pues se adaptan mejor a este tipo de programa que llevan. Ajá. Aquí, como es una sociedad abierta, pues entonces han traído el problema de los engendros. Okay. Porque en los Estados Unidos no hay el machismo, vamos a decirlo así, claro, sí. Centro y Sudamérica, como un caso que tuvimos en Venezuela, que por poco matan a la mujer porque salió en estado de un extraterrestre. Oh, sí, salió. Por poco lo mata. Aquí no, aquí se respeta. Por ejemplo, un caso de animales en la India. Los animales en la India se supone que sean religiosos. Pues matar animales, como el caso de la mutilación de ganado, de chupacabra, en la India, es un pecado. Sería negativo. Ese programa extraterrestre no funciona en la India. Fíjate que nunca había pensado eso de lo que tú estás mencionando, de que influye también las regiones donde este fenómeno se presente, las cosas que ellos hacen, ¿no? Como lo de las mutilaciones y embarazos y todo ese rollo. Claro que sí, ellos tienen su agenda, diferentes agendas. Yo le llamo programación. Y entonces la implantan en los lugares, en los países, que la idiosincrasia de la población se ajuste a esa agenda. Ajá. Por ejemplo, si tienen la mutilación de ganado, estuvimos hablando de la mutilación de ganado, sí. Pues en la India no funciona, porque los animales en la India, las vacas, son sagradas. Claro. Y eso traería el odio de la población hacia el fenómeno, hacia ellos mismos. Inclusive no llegaría a funcionar. Bien. El problema de los engendros que funciona aquí en los Estados Unidos no puede funcionar en los países árabes, porque las mujeres que se consideran en estado de otro hombre, pues las entierran hasta el cuello en la tierra y las matan a pedradas. Claro. Entonces, el problema de los engendros, el programa de los engendros no funciona en los países árabes, pero funciona muy bien aquí en los Estados Unidos porque es una ¿cómo se llama?, una población abierta, y es una democracia abierta y que se acepta todo. Sin embargo, en los países centro y suramericanos, donde existe más el machismo del hombre, pues no funciona la agenda esta de los engendros, de crear engendros. Para mí, que estos individuos que están aquí ahora en los Estados Unidos, los chiquitos, los bajitos, grandes, de cabeza grande y ese, que tienen el problema de los engendros, es porque ellos quieren mejorar su raza. Es una raza que se está muriendo. Exacto, y necesita de eso. Hay otras razas que van a otros países, centro y suramericanos, hay veces que lo que traen es vamos a decir, un mensaje de ecología, de conservar la tierra, de conservar el agua, el aire, la zona, el ozono. Los mensajes ecológicos. Hay otros que traen problemas de animales y vegetales, hay otros que traen problemas de amor espiritual, ¿tú comprendes? Son diferentes agendas que ellos traen y casi siempre las ponen a funcionar o a ver cómo funciona en diferentes países. Y entonces estas entidades se presentan de diferentes tamaños, de diferentes formas. Lo que tú vas a ver en Sudamérica pues son delgaditos,
todos vestidos de negro. Hay otros que son transparentes, que puedes ver a través de ellos, completamente diferente a lo que se ve aquí en los Estados Unidos y en Europa también. Tienen sus formas, claro, la manera de presentarse. Entonces, tenemos que en el mundo entero hay el fenómeno, por ejemplo, de las adopciones o el fenómeno de los contactos es el mismo, pero tiene sus variantes de acuerdo con la idiosincrasia del país y la idiosincrasia de la población. De la región, claro. No, fíjate, nunca había pensado yo en ese punto y es muy, muy válido, muy cierto. Y tenemos que poner mucha atención en ese asunto, ¿no? De las cosas que pasan en ciertas regiones, pues es también por la idiosincrasia de la gente y de la población. Es que nosotros los investigadores, cuando salimos de aquí de los Estados Unidos y investigamos casos en otros lugares, sí, te das cuenta, te estás dando cuenta de que es una agenda, una programación diferente, pero el fenómeno es el mismo. Claro. Aunque las entidades son diferentes, que van con otros propósitos. Claro. Y te das cuenta que los individuos, la población es diferente en su manera de actuar, de pensar, sus niveles sociales son diferentes y ellos se adaptan, a esas agendas se adaptan a los niveles sociales. No, es un muy buen punto y te digo, ahora vamos a poner más atención a las cosas que de repente, la información que nos llega para checar en las regiones donde sucede esto, pues ver de qué tipo de región es. Fíjate, Virgilio, que aparte de platicar contigo, el motivo también de buscarte fue de que salió una nota en el internet mencionando de que precisamente el Miami Beautiful Center tenía conocimiento de varios reportes de investigaciones en varias partes de Chile y de Argentina de una criatura humanoide, bueno, del famoso chupacabras, ¿no? Sí. Y de que ustedes sabían de que NASA está ofreciendo $1 millón por quien capture vivo o muerto un ejemplar del chupacabras. ¿Esto es cierto? Eso salió publicado, sí, es cierto. Nosotros cuando entramos de casualidad en el fenómeno de mal llamado chupacabras, eso ocurrió en el año 95, comenzó en Puerto Rico. Así es, pero déjame hacer la pausa nuevamente, Virgilio, ahorita nos cuentas ya bien toda esta situación del chupacabras en el programa de Los Desvelados. Sigue participando, continúa contando tus historias aquí, en Los Desvelados con Víctor Camacho. Quiero que seguimos en el programa de Los Desvelados, una noche interesantísima. Por supuesto, le recordamos también que nuestras líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Bueno, a través de las redes sociales sigan enviando sus mensajes en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho. Una noche muy interesante, mucha información muy importante que yo creo la noche se nos va a hacer corta al respecto, pero pues estamos platicando con Virgilio Sánchez Osejo en esta noche. Virgilio, Sí. Regresando a lo del famoso chupacabras, esto sí. ocurrió en el 95 en Puerto Rico. Sí, entonces hubo un caso aquí en Miami, comenzó en marzo, y tenía un amigo periodista. A mí no me interesaba eso, pero tenía un amigo periodista que me dijo: Virgilio, tú que sabes hacer vaciado de yeso, Ajá. Y hacer cerámica, mi señor tenía una fábrica de cerámica. Sí. Mira, este animal dejó aquí unas huellas en una lomita de arena de arcilla, Ajá. porque había llovido ese día. Sí. Quisiera que tú me hicieras vaciado de yeso de la pata del animal. Y ahí fui, no podía decirle que no a un amigo. Ajá. Y ahí entonces empezaron, como estaba húmedo, pues me tomó como 2 horas que se secara el yeso. Y ahí Ajá. entonces empezamos los vecinos venían, entonces no era una sola casa, sino era todo Alrededor. todo alrededor, las calles, las propiedades y todo. Y entonces empezaron a decir que era un perro. El director del zoológico de aquí decía que era un perro. Yo al principio pensé de que en el año 96, tú sabes que hubo el ¿cómo se llama? El huracán Andrew. Sí, sí, sí. Que acabó con toda esta zona y con el zoológico. Okay. Y yo pensé que algunos de estos animales se habían escapado a los Everglades, a los pantanos, Claro. y se habían reproducido y estaban regresando a las partes afuera de Miami. Okay. Y yo decía, la pata que tengo aquí es del tamaño de una pantera, de un tigre. ¿Cómo decir que es un perro? Y ahí fue donde me empecé a involucrar. Sí, era bastante grande entonces Sí, no, tiene como 5, la que yo tengo tiene 5 pulgadas de largo por 4.5 de ancho. La chequearon en un museo en Texas. Sí.
sin decir que era de chupacabra, y el director del museo, que no puedo decir el nombre, dijo que se trataba de una pantera suramericana. Para que te diera una idea. Bueno, después entonces seguí, empezamos a, ¿cómo se llama?, a tratar de contrarrestar, porque decía, bueno, eso fue frente al Colegio Belén de niños. Y decía, si hay una pantera, un animal de estos aquí, va a matar por todo el niños. colegio de niños, yo tengo nietos y todo, y el periodista amigo mío tenía una niña de 6 años en aquella época, decía, pero esta gente diciendo que es uno que soltó un perro, ¿cómo va a hacer eso? Y ahí empezamos entonces a tratar de demostrar ¿cómo se llama?, de que la pata enseñala la radio. Ahí me involucré en el problema ese de chupacabra, que en realidad es una cosa que no me gusta porque son animales. Yo tengo perra y me gustan los animales domésticos, y estar viendo perros muertos y eso, vaya, no me interesa. Pero bueno, claro. De ahí entonces empezaron a salir noticias, no solamente en Miami, que eso fue en el año 96, en febrero y marzo, sino que también salió la misma noticia en Costa Rica, ahí en Texas, en el Río Grande, eso fue también en mayo, en Juárez, México, sí. En Sinaloa, San Antonio, en Guatemala, en Costa Rica, en el Orange County de California, en San Diego, y te estoy hablando de esos meses. Entonces yo dije, me decían, bueno, ¿y cómo es que el mismo se pensaba que era uno? ¿Cómo es el chupacabra puede ir a otro lugar? Y bueno, pues puede ser que tenga una tarjeta de Visa o Master Charge de oro y pueda viajar en un avión en el mismo día, atacar 2 lugares el mismo día. No, y tan lejanos, ¿no? Entonces, claro, y fue corriendo por todo Centro, Sudamérica. Tengo reportes hasta de Chile, pero llegó también en Brasil, lo cual tuvo problemas yo con los brasileños porque decían que era un extraterrestre o que habían cogido en el año 96 y para mí fue un chupacabra lo que pudieron recoger, que se lo llevaron las autoridades y lo desaparecieron, eran 3. Oh, sí, allá en Barciña, o ¿cómo se llama? En Varguina. Varguina, y sí. Después dije, no, y todavía siguen diciendo que era extraterrestre, que un extraterrestre. que ese es el área 51 de allá y que hicieron un congreso extraterrestre y todo, pero para mí es chupacabra. Entonces me busqué el odio de los brasileños. Yo que fui con Jaime a Brasil y todo, estuve con él allá en congreso grandísimo, pero bueno, eso es verdad, eso es así. No encontraron ninguna evidencia física. Entonces, eso pasó en el 96. Entonces, en el año 2000 me llama una ufóloga, Liliana Núñez, de Santiago de Chile. Me dijo, Vigilio, que tú has tenido experiencia con los chupacabras aquí en la parte de la región norte, en la región 2 de Chile. Se están reportando matanzas de este animal y queríamos nosotros los ufólogos conocer tu experiencia, qué cosa es lo que está pasando y eso. En ese año, en el año 2000, yo tuve un congreso en Argentina, en Capilla del Monte, y de ahí entonces me trasladé a Santiago de Chile, hablé con Liliana Núñez, entonces de ahí me trasladé a Calama. Calama es la región 2, donde está el desierto de Atacama. Ahí fue donde comenzó toda esta matanza de animales en el año 2000, que duró casi 2 años y medio. Ya aquí no fueron 1 mes o 2 meses como aquí en Miami, porque aquí en Miami cuando nosotros hicimos un grupo de Miami UFO Center, hicimos un grupo de expertos tiradores de noche con aparatos de noche para ver por la noche, expertos tiradores que habían estado en Vietnam y todo, y cuando teníamos todo el equipo, inclusive con médicos para hacer, y si matábamos al animal, hacerle una necropsia en el lugar, pues todo se suspendió. Se pararon la matanza, inclusive sacamos una fotografía de un helicóptero, lo que nos pasó a nosotros por arriba durante el día. ¿Oh, sí? Sin un helicóptero negro, que se supone sea del gobierno, sin siglas y sin nada, volando a la altura de los postes del alumbrado de luz. O sea, muy cerca de ustedes. Sí, y por arriba de la finca donde estaba la matanza, había ocurrido la matanza. Y ya yo tenía eso presente. Entonces cuando llegué a Calama en el año 2000, pues ahí por la internet, gracias al internet, que es muy interesante eso, me pude contactar con este negociante, tenía un negocio de comidas rápidas en Calama que se llama Jaime Ferrer, y ahí entonces lo hice mi asociado, y él se interesó porque la señora tenía unos niños en un colegio, el Colegio Ecológico Montessori, y en el cual la criatura tenían, como era ecológico, tenían jaulas con diferentes animales para enseñarle a los niños. Y ahí amanecieron de un día para otro todos los animales muertos, desangrados. Y entonces por eso él se interesó en conocer y saber qué es lo que estaba pasando, los hijos de él.
Y en definitiva comenzamos ahí a tener una serie de cosas que inclusive la Fuerza Aérea Chilena bombardeó un lugar donde aparentemente estaba un nido de chupacabra. ¿Oh, sí? Sí, cuando yo estaba allí se rompieron los cristales. Esto es un lugar que se llama María Elena, es un campamento metido en la misma sierra, desierto de Atacama, okay. Porque ahí lo que hay 2 compañías salitreras. Ajá. Y entonces hacen estos campamentos que se inauguraron por el año 1931 para los empleados, porque ahí no hay una ciudad, hacen esos campamentos, que es el último que queda. Sí. Y ahí donde yo fui, a medio del campamento ahí fue cuando empezó la cosa, que está todo abajo lleno de túneles, inclusive donde yo dormí, que fue un lugar allí en el campamento, pues pasé la noche sin poder dormir como ahora, como desvelado, como tu programa. Pero muy diferente, por el olor de chupacabra, el olor que tenía las cuevas. ¿Oh, sí? Que salía así y se penetraba. Inclusive después me enteré de que habían varias familias que tuvieron que mudarse por el olor tan penetrante. Ese olor yo lo traje en mi valija hacia Miami. Estuvieron como 4 o 5 días mi señora lavando la ropa 2 y 3 veces. ¿Pero qué olor era, Virgilio? Mira, es un olor muy penetrante. No te puedo decir claro. que es peste, no es peste. Es un olor muy penetrante. A mí me dice, ¿es azufre? No, no es azufre. Yo le llevé la corbata en una reunión que tuvimos, llevé una corbata mía y la olieron varias personas y no pudieron decir, y todavía en una reunión un mes después tenía el olor. Pues las corbatas no se pueden lavar porque se echan a perder, sobre todo las de seda. Ajá. Y entonces, inclusive, ¿cómo se llama? Había una señora que era farmacéutica y no pudo saber qué tipo de olor era, qué tipo de... Pero olía todo el lugar eso. Un olor bien penetrante, bien fuerte, y allí de noche oscuro, me daba la sensación que tenía el animal ahí pegado a la nariz mía. Increíble. Y yo no pude dormir, encendí la luz para hacer... Yo no soy ningún héroe, ningún... Valiente, ¿no? Una cosa que pude comprobar allí. Virgilio, déjame hacer la pausa nuevamente, pero ahorita regresamos para seguir platicando contigo del famoso chupacabras allá en Chile, en el programa de Los Desvelados. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan. Sal y vale, seguimos aquí en el programa de Los Desvelados, una noche muy interesante y por supuesto agradecemos a todos ustedes que siguen marcando nuestras líneas telefónicas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. A través de las redes sociales y han enviado sus mensajes en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho. Esta noche con nosotros, director y fundador del Miami UFO Center desde 1976, imagínense, ha publicado 10 libros acerca del tema del fenómeno ovni, investigador pues desde hace muchísimos años, tanto en los Estados Unidos como en Sudamérica y varias partes del mundo. Virgilio Sánchez Osejo está con nosotros. Virgilio, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí, Víctor. Entonces nos estabas comentando del olor fuerte de este... Sí, es un olor bien fuerte y son las cosas que me sorprendieron a mí, ¿no? Porque no lo esperaba. Ellos aparentemente se ramificaron por los túneles y la cueva que hay en todo el desierto de Atacama, que hay cantidad, cientos de ellas, tengo fotografía y todo eso. En definitiva, en todo este tiempo que estuvieron allí, pudimos escoger y recabar elementos físicos, muestras físicas del animal, de los animales, pues son varios. Hay uno, normalmente tiene 3 pies de altura, que es peludo, grande, y hay uno chiquito que tiene forma de pelota de fútbol rugby, fútbol americano, hazte la idea de una pelota ovalada de fútbol con unas patas y unos bracitos. Esos no atacan a los animales, pero andan con los grandes. Okay. Y entonces recogimos muestras de pelo de ese fecales, pedazos de piel, porque en la granja donde atacaban, pues, todos estos animales domésticos muchas veces estaban con cercas metálicas y enrejados, y ahí al atravesar la cerca, pues dejaban pedazos de piel y de pelos y eso. Y pudimos conseguir todas esas muestras, inclusive un diente. ¿Oh, sí? Y entonces lo llevamos. Una de las cosas que lo tuvo como 2 años y medio fue en la Universidad Autónoma de México. Entonces él estuvo verificando todo eso y no pudo llegar a ninguna conclusión de que fuera de ningún animal conocido.
Entonces, después de 2 años pude recoger mis muestras a base de personas que iban, por eso no se puede mandar por correo, porque si se pierde la evidencia física. Claro. Entonces, el año pasado la enviamos a la Universidad de Madrid, y ahí me hicieron un ADN de los pelos, en lo cual da que como resultado de que no son pelos de personas humanas. Están tratando de verificar qué animal es, hasta ahora no han encontrado ningún animal. Pero bueno, tenemos un ADN y tenemos los pelos, o sea que esto es una base de datos que tenemos, claro, y de evidencia física para el futuro. Cuando vuelva otra vez otros ataques de estos animales, pues entonces se puede comprobar si es o no es. Pues actualmente Chile sigue habiendo ataques, ¿no Virgilio? Mira, se ha habido ataques, inclusive ahora ha habido un animal, a todos los animales ahora extraños le llaman chupacabra. Claro. En Texas también, en la parte del norte de los Estados Unidos, pero en realidad precisamente por los datos y las características que hemos obtenido en estos 2 años pasados de la investigación, nos dan un banco para verificar si es de verdad el chupacabra o no. O puede ser otro tipo de animal. O sea, ya sabemos la característica del animal, tenemos un banco de datos con los ADN de los pelos y todo. Ajá. Entonces se tiene que hacer, ¿cómo se llama? Un estudio comparativo, claro, de los próximos animales. O sea, que ya por lo menos se ha pasado de lo que era leyenda, mitología y cuento, se ha pasado a una realidad física. Es un animal, no sabemos qué cosa es. Okay. Le llaman chupacabra por decirle chupacabra. Claro. Son una serie de animales, pero que no han sido todavía codificados, o sea que no sabemos. Cae más bien en el estudio de la criptozoología, que es el estudio de los animales que todavía no han sido verificados. Clasificados. Pero fíjate, una cosa muy interesante, durante todos estos avistamientos y estos, mejor dicho, estos reportes de matanza de animales por estos chupacabras, ha habido avistamientos ovni. También. Y ahí, estando yo ahí en el desierto de Atacama, en Chile, tuvimos el reporte de 2 personas que vieron una luz grandísima por la noche bajar en el desierto, que inclusive me decían que podían leer ese periódico. Estuvimos en el lugar y encontramos un trípode de patas. Okay. Y frente a ese trípode de patas, que se supone que fuera donde se asentó la nave, enfrente había como 80 pisadas de 2 patas, porque fíjate, casi todos los animales que nosotros conocemos tienen 4 patas, estos son 2, caminan en 2 patas y tienen 2 patas. Okay. Y de esas 80 huellas que encontramos se dirigían hacia hacia el campamento de Marielena, que fue cuando se originó por primera vez la oleada en Chile. O sea que tenemos video, tenemos fotografía de marca de trípode, algo bajó ahí, yo no sé si es extraterrestre o terrestre, pero bajó un ovni y soltó estos animales ahí. Eso sí tenemos ya la prueba. Pues, o sea, tenemos el enlace, claro, entre el fenómeno ovni y el fenómeno chupacabra. Ahora, cuando termina en el año 2002, casi el 2000, empezando el año pasado, el 2003, los reportes de matanza de animales en Chile comienza desde la Patagonia hacia el norte, la mutilación de ganado en la Argentina. Ajá. O sea que aparentemente tú te estás dando cuenta de que un fenómeno va peinando al otro. Okay. Uno va atrás del otro. Entonces hay algo que ocurre en ciertas regiones. Ya ahí tendría que desarrollar una idea que yo tengo sobre el geomagnetismo, que cambia, y es como que abre una puerta, vamos a decir, o una ventana para que se desarrolle o venga este fenómeno aquí a la Tierra, a diferentes lugares o diferentes países, porque se abre como una ventana de acuerdo con las explosiones solares y el geomagnetismo que ocurre. Una aberración electromagnética, entonces es propicia, vamos a decir, es una ventana propicia para que estos fenómenos ocurran en ciertas partes del mundo. Y entonces ahí es donde tienes tú junto el Pata Grande, porque estuvimos también en Tocopilla, que es una pequeña ciudad frente al mar en las costas del norte de Chile. Cuando yo estaba ahí, tuve 6 testigos que vieron este animal, un Bigfoot, un Pata Grande, salir del mar. ¿Salir del mar? Salir del mar, tocar a uno de ellos que le dejó una marca de algas en un jaque que tenía, un sobre todo, y después se fue al mar y se desapareció. Eso junto con los ataques de chupacabra y los avistamientos ovni.
Increíble, Virgilio. Pues yo creo que vamos a dejar ir la plática en continuación porque ya ves que el tiempo es el que nos come, pero hay tantas cosas que platicar contigo, Virgilio. A ver si en otra ocasión también platicamos de ovnis en Cuba, Sí. del Bigfoot que nos estás mencionando, más del chupacabras, en fin, tantas cosas que tú tienes por ahí de tanto tiempo investigando todos estos temas. Quiero agradecerte muchísimo por estar con nosotros y compartir pues un ratito de tu sueño con los desvelados, Virgilio. Pues Víctor Camacho, ha sido un placer y cómo no, encantado cuando podamos otra vez estar en contacto, pues lo volvemos a hacer. Claro, no, te digo, vamos a estarte por ahí llamando y cualquier cosa también que por ahí suceda, alguna información, pues aquí estamos, en lo que podamos servirte, con gusto podríamos transmitir la información a nuestra comunidad hispana, Virgilio. Bueno, pues un abrazo para ti y para todos tus desvelados. Virgilio, un abrazote, muchas gracias, vamos a estar en contacto contigo, Virgilio. Vámonos, chao, nos vemos. Gracias a Virgilio Sánchez Osejo, director y fundador del Miami UFO Center en la ciudad de Miami. Muy interesante esta noche. Bueno, les recordamos que nuestras líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Así es, sigan enviando sus mensajes a través de desveladomayor@gmail.com. Bueno, como les comento, Virgilio Sánchez es el que tiene más información de lo que es el fenómeno del chupacabras o ataques del chupacabras a nivel mundial. También tiene muchísima información respecto a avistamientos en Cuba, que es a veces información que no sale, no es muy accesible esta información. Bueno, pues él tiene toda esa información, a ver si en el próximo programa podemos platicar con él respecto a los avistamientos en esa isla del Caribe. Y bueno, pues publicado más de 10 libros respecto a lo que es el fenómeno ovni. Él es abogado de profesión, básicamente él se dedica a eso. Y aparte, pues investigador del fenómeno ovni, fue ayudante de el doctor Hynek y participó en 1974 en el Congreso OVNI Acapulco. Así que pues ahí tuvimos a Virgilio Sánchez Osejo en esta noche madrugada. Nosotros vamos rapidísimo a nuestra pausa, regresamos para seguir platicando con todos ustedes en esta noche en el único y original programa de Los Desvelados. Los Desvelados con Víctor Camacho regresan con más en cuestión de minutos. No te vayas.